Doc, desintegró a Einstein. No desintegré nada. Las estructuras moleculares del carro están intactas. ¿Dónde diablos están? La pregunta debe ser, ¿cuándo están? Einstein es el primer viajero del tiempo. Yo lo mandé al futuro. Exactamente en 1 minuto en el futuro. Y exactamente a la 1:12 lo alcanzaremos en la máquina del tiempo. ¿Construyó la máquina del tiempo con el DeLorean? Si quieres hacer una máquina de tiempo con un carro, que tenga categoría. Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de La máquina del tiempo de Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells. Esta novela fue publicada en Londres en el año 1895 y nos cuenta acerca del viajero del tiempo, pues así convendrá que nos refiramos a él, que visita el futuro y nos narra lo que encuentra en él. Cabe señalar que esta novela es de las primeras en mencionar en la literatura a una máquina científica para hacer saltos temporales. Y de este grupo debemos destacar que es la más popular. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Decidimos continuar con otro libro de ciencia ficción. En el primer capítulo mencionábamos a dos Wells, a Orson Welles y H.G. Wells. Mencionábamos un poquito de ellos porque H.G. Wells fue el que escribió La Guerra de los Mundos, en el que se basó Orson Welles para hacer la transmisión radiofónica en Estados Unidos que mencionábamos en el primer capítulo. Entonces, este escritor es sumamente importante para la ciencia ficción, para los inicios de la ciencia ficción y principalmente porque fue de los primeros en tomar como punto de partida una máquina como responsable de viajes en el tiempo, porque la literatura pues existía en diferentes formas, no era tan recurrido, pero sí existían diferentes formas en las que los personajes viajaran en el tiempo y él utiliza de pretexto este hecho para hacer una crítica a la sociedad que él estaba viviendo. Es a través de Balzac que vamos a poner en contexto, o intentaremos poner en contexto de la mejor manera, una de las partes en las que enfatiza esta lectura. Y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, a nosotros nos gusta citar párrafos y es a través de esta cita que vamos a ir desarrollando todas nuestras ideas. Balzac, en la Comedia Humana, mencionaba la siguiente pregunta: ¿no hace la sociedad del hombre, según los medios en que su acción se despliegue, tantos hombres diferentes como variedades hay en zoología? Las diferencias entre un soldado, un obrero, un administrador, un abogado, un ocioso, un sabio, un estadista, un comerciante, un marinero, un poeta, un pobre, un sacerdote, son, aunque más difíciles de captar, tan considerables como las que distinguen el lobo, el león, el asno, el cuervo, el tiburón, la vaca marina, la oveja, etc. Han existido, existirán siempre, pues, especies sociales como hay especies zoológicas. Utilizar esta frase en este momento resulta un poco ambicioso en el análisis que queremos dar a esta lectura y me voy a permitir relacionarlo con una anécdota que existe de inicio, o una anécdota del inicio, o la infancia del autor que hoy estamos hablando. Esta anécdota hace referencia al trabajo que desempeñó la madre de Wells cerca de aristócratas ingleses, en donde un niño, un joven Wells, se vio cercano a un personaje que también se desempeñaba dentro de esta aristocracia, en donde lo que hacía este mayordomo era de una manera complacida o estaba complaciente y anotaba secretamente los errores gramaticales o culturales en que incurrían los estirados aristócratas británicos a quien le servían la mesa. Esto le dio al joven Wells una suerte de optimismo para con el cambio de olvidar la división de clases
como mencionaba de principio, o haciendo referencia al planteamiento de Balzac. El objetivo general de este libro era comparar a los Morlocks y a los Eloi como diferentes clases sociales, básicamente dos clases, los trabajadores y los aristócratas habían evolucionado a dos seres, a dos razas completamente diferentes en el año, si no mal recuerdo, 800-2000 adelante en el tiempo. Entonces no sé si va por ahí el análisis que estás tratando de comentar. Justo es ese punto, porque quería enfatizar la diferencia que tiene el estilo de Wells con el resto de autores que utilizaron el género de la ciencia ficción. Es que Wells, a pesar de sus planteamientos futuristas, escenarios terroríficos, el planteamiento de Wells iba un poco más como un planteamiento de esperanza. Y hay que hacer referencia a que este tipo era, llamémoslo de alguna manera, intrépido, o un profeta intrépido, al cual le parecía muy posible cambiar el mundo y solucionar las injusticias, como a través de la ciencia. Y él diría en algún momento: tenemos ya suficientes elementos científicos y técnicos para mejorar muchísimo el mundo. Basta con usarlos bien. Sin embargo, las planificaciones rara vez funcionan en este planeta porque está gobernado por rigurosas leyes del caos. No sé si yo encuentro una perspectiva esperanzadora en su libro, porque voy a citar una parte en la que él menciona, ya después de haber avanzado en el tiempo y haber conocido esta civilización, hace esta mención que ahora pongo. Desde el fondo de mi corazón me compadecí de este último arroyuelo caduco del gran torrente de la humanidad. Básicamente está haciendo una crítica a las formas de vida que él encontró allá, que realmente ya, o sea, se habían prácticamente desperdiciado. O sea, lo que habíamos sido nosotros no quedó nada. Y más adelante vuelve a hacer mención con algo muy, muy parecido. Vuelve a recalcarlo con su frase: me angustiaba pensar cuán breve había sido el sueño de la inteligencia humana. Se había suicidado. Lo mismo, en lugar de ser esperanzador, simplemente dice, con todo lo que tenemos, realmente va a llegar un momento en el que todo esto va a caducar, independientemente si lo utilizamos bien o no. Esa es mi perspectiva. Sí, y sigo esa idea con algo que mencionaba Quevedo en base a la pensamiento de los estoicos, en el que rara vez se cumplen tanto nuestros mayores temores como nuestras mayores esperanzas. Basta una arenilla en ciertos momentos para desquiciar los más laboriosos y fundados proyectos. Sí, es cierto, tal vez es desafortunado el optimismo planteado por Wells, pero hay que recordar una cosa que él dejó. Él se autodenominaba ciudadano del futuro. Y también hay que constatar que, a pesar de lo impredecible que es el futuro, cierto es que la ciencia juega de una manera especial. Yo, o sea, a pesar de lo que me dices, sigo notando cierta esperanza a ciertos cambios, pero en esa esperanza también está considerando el hecho de que en algún momento no todo va a funcionar, como lo podemos leer más adelante en el capítulo del ocaso de la humanidad, en el que el viajero del tiempo se sienta a contemplar en un momento de la historia, y en ese momento en el que se da para contemplar, relata lo siguiente, o plantea lo siguiente: me pareció encontrarme en la decadencia de la humanidad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez empecé a comprender una singular consecuencia del esfuerzo social en que estamos ahora comprometidos. Y sin embargo, créanlo, esta es una consecuencia bastante lógica. La fuerza es el resultado de la necesidad. La seguridad establece un premio a la debilidad. La obra de mejoramiento de las condiciones de vida es el verdadero proceso civilizador que hace la vida cada vez más segura. Un triunfo de una humanidad unida sobre la naturaleza había seguido a otra. Cosas que ahora son tan solo sueños habían llegado a ser proyectos deliberadamente emprendidos y llevados adelante. Hago énfasis al tema de la esperanza como un paso hacia el cambio, pero me regreso un poco a lo que mencionaba de inicio
Balzac y que es un tema todavía vigente. Un tema vigente que hasta no verlo, hasta que no lo podamos ver disuelto, esa idea de ser tan separatistas de alguna manera o tan divisionarios, dicho de otra manera, no podremos ver tal cual este cambio esperanzador que le da la ciencia a Wells en algún momento de la vida. Tan así que tenemos muy ejemplos de alguna manera claros para su época y claros en los que tal vez él mismo se llegó a sentir vencido en ese optimismo, en ese optimismo o en esa esperanza. Él fue un tipo que vivió alcanzó a vivir la Segunda Guerra Mundial y vio cómo sus esperanzas se fueron desvaneciendo, ¿no? Porque de alguna manera la ciencia fue bien utilizada, bueno, fue bien utilizada para ciertos descubrimientos, pero fue encumbrada hacia otro punto como el desenlace, citando el tema de la Segunda Guerra Mundial, el desenlace fatídico que vimos en algún momento en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Yo creo que no deberíamos de perder por una parte la esperanza que cierto es que te da la ciencia, pero por otra parte, mientras no borremos estas partes o estas previsiones o estas premoniciones, también dicho de otra manera, que nos relata a través de la máquina del tiempo Wells, yo creo que la forma, así sea la más voluntariosa, no podremos ver un resultado diferente. La verdad es que mientras estaba leyendo este libro, vinieron a mi mente todas las versiones que se han hecho prácticamente, o sea, la diferencia de cómo este tema de los viajes del tiempo es tan recurrente y no necesariamente en todos hay un estudio demasiado profundo, ¿no? De lo que esto conlleva. Pero bien, como bien iniciaste, lo tenemos con viajes en el tiempo en Back to the Future, ¿no? O Volver al Futuro, que es una de mis películas, o una de mis trilogías favoritas. O por ejemplo, la última versión que se hizo precisamente de este libro, de La Máquina del Tiempo, en una película por ahí de principios de los 2000, si no mal recuerdo, protagonizada por Guy Pearce. Y que también a mí me impresiona como todos esos efectos que tenían y que realmente en todos estos no se meten en problemas demasiado filosóficos. Simplemente es, en lugar del que el viaje del tiempo sea un recurso, es la historia en sí, ¿no? Y todas las peripecias que pueden surgir a partir de este tipo de viajes, ¿no? No sé si estábamos ahondando o queriendo ahondar demasiado en temas que podrían ser un poco más ligeros. No lo sé, no lo sé, solo es como mi perspectiva. Sí, perdón, estoy de acuerdo con lo que dices. Tal vez yo estoy siguiendo una línea que en su momento planteó mucho él del optimismo y la esperanza. Tal vez pudiéramos enfocarlo hacia otro lado para seguir con este análisis y para eso voy a utilizar una idea planteada en algún momento por Luis Villoro, en el que planteaba algo parecido a lo siguiente, entre renacimiento, entre liberalismo y un poco de filosofía. Entonces voy a citar lo siguiente y voy a hacer un énfasis, voy a hacer un poco de énfasis en una idea en donde Luis Villoro planteaba que la afirmación del individuo, ahí es donde quiero hacer el énfasis, individuo, y una situación que bien podríamos ver como el individuo como tal plantea o es productor de consecuencias, llamémoslo, catastróficas, ¿por qué no? Y continuando con esa idea, el individuo termina por desencantar al mundo. El individuo, al creerse amo del mundo, no construye una casa con mayor belleza. Ya no hicimos de la naturaleza un espíritu como lo anhelaron en cierto momento los renacentistas. Porque a pesar de ser maleable a nuestro antojo, las cosas del mundo dejan de tener sentido en sí mismas. Aquí va una cita más enfática. El hombre deja entonces de escuchar lo que tenga que decirle las cosas para exigir que se plieguen al lugar que le señala en su discurso. El árbol solitario ya no es esa vida extraña cuyo sentido es desarrollarse en plenitud, florecer, albergar las aves, ofrecer sus ramas al sol en comunión con la riqueza inagotable del universo. Su sentido no le está dado por su relación con el todo. No, el árbol ahora es un caso que comprueba las reglas que mi razón ha descubierto.
o bien es un espécimen que puedo medir, calcular, ordenar según mis categorías. De cualquier modo, es una instancia que cae en alguna de mis clasificaciones. Es también un útil. Madera para cortar, soporte para edificar, adorno tal vez para disfrutar. En realidad ni siquiera pregunto si su vida tiene un sentido propio. No trato de escucharlo porque sé que solo es un material dispuesto a revestirse del sentido que yo le presto. Y me atrevo justo a relacionar esta cita por la visión premonitoria que pueda tener Wells en la lectura del viaje en el tiempo. Y me regreso un poco a la parte que citaba en el que el viajero se sentaba a contemplar el ocaso de la humanidad. En este del ocaso de la humanidad, no sé si has visto un capítulo de Futurama. Digo, no sé si eres seguidor de la serie, pero hay un capítulo específico en el que hacen referencia al viaje de H.G. Wells, o como la máquina del tiempo. Salen también los personajes como conocidos en un pequeño corto. Y también en algún momento esa máquina llega a ese ocaso, y no solo de la humanidad, sino el ocaso de la Tierra y luego el ocaso del universo mismo. Y todo regresa en un ciclo. A mí me gusta muchísimo. Y ahorita que comentabas esto, la verdad también me vino a la mente ese recurso que utilizaron en ese capítulo, que se me hace también algo bastante interesante. Si va por ahí. No, sí, sí, totalmente. Y es un recurso que se utiliza tal vez como a modo de advertencia constantemente. O sea, y lo podemos ver también en otros sitios. El final del Club de la Pelea, la película, voy a hacer énfasis que es justo el final de la película porque el final del libro es completamente diferente a lo que vamos en la película. Y voy a hacer mención de esto porque es un poco esa catástrofe provocada por lo que hablaba hace un momento del planteamiento de Villoro. Y esa escena final te pone un poco en reconsiderar la utopía, la utopía que busca por desprenderse de lo real, por llamarlo de alguna manera, que si no está bien, no está bien encumbrado, vamos a terminar mirando nada más, mirando el inevitable desenlace. Y ese desenlace va a abarcar a todos, va a llevarse, va a ser tú vas a formar parte de la destrucción a pesar de tus planteamientos utópicos, ¿no? Si no están bien llevados, o si no utilizamos el recurso, como en este momento tal vez vuelvo a hacer énfasis de la ciencia a nuestro favor, el desenlace puede seguir siendo el mismo en en el viaje al fin del mundo, en el viaje del tiempo, puede seguir siendo en Futurama, va a seguir siendo el mismo en el Club de la Pelea, porque vamos a ver ese ocaso, el inevitable ocaso. O tal vez es que ya lo estamos viendo, no de la misma manera en el que estamos viéndolo en estos, al menos en estos tres puntos o estas tres referencias, pero lo vemos. Citando un libro que ya hablaremos también aquí más adelante. No sé si recuerdas una frase que dice más o menos que cada quien elige el camino que quiere tomar para el fin al que todos vamos a llegar, que es la nada. Básicamente yo elijo un camino que me va a llevar a la nada, como a cualquier otra persona. Simplemente la diferencia es pues lo que vamos a recorrer. Pero todo nos lleva a ese inevitable fin de todo, ¿no? Sí, totalmente. Eso también creo que puede dar paso a también hemos estado hablando de un poquito del viaje en el tiempo como tal. Hemos estado hablando un poco de las implicaciones que tiene, de los problemas, si me atrevería a decir, filosóficos que esto conlleva. Y me recuerda mucho al principal autor cuando hablamos de tiempo, el principal autor que me viene a la cabeza es Borges. Pero buscando un poquito acerca de algo concreto, de lo que
puede ser el tiempo, pues él remite a San Agustín de Hipona, que no sé si recuerdas su definición del tiempo, ¿no? Que habla en Confesiones. Voy a citarlo exactamente como la definición del tiempo de San Agustín de Hipona. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. ¿Cómo decimos que existe este cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Digo, solo volviendo al tema que nos unía en este momento, ¿no? El fin de todo, el tiempo, el pasar, el transcurrir, todo el desgaste, ¿no? Que tiene tanto una sociedad como una persona, como el mundo, como el universo. Es inevitable llegar a ese desgaste. Sí, y me voy tal vez, siento que es en la misma línea, me voy a remontar un poco y voy a hacer uso por segunda vez de Watchmen, en donde encontramos a un doctor Manhattan fuera de la Tierra, precisamente, bueno, para ser más puntuales, en Marte, dentro de esta historia. Y en este traslado a Marte, Manhattan reconoce que no puede ver con precisión el futuro. Alguna fuerza se lo impide, pero también sabe que cualquier esfuerzo que hiciese será una simple lucha vacía. Así ha sido desde su transformación, por lo que su distanciamiento se interpreta más como una resignación que como una indolencia. Y continuando un poco con esto, me voy a remontar un poco al... Y esta cita la encontré por casualidad, pero... y lo hago así en mención porque este libro, la verdad, aún no lo tengo, no puedo decir que ya lo leí, pero la cita es, o la referencia es al alimento de los dioses, un libro de la autoría también de Wells, en el que al comienzo del libro podemos ver una fantasía sobre el cambio de escala producido por la esencia y concluía con la lucha heroica de los nuevos seres a gran escala contra la vida de los innumerables seres. O sea, sigo insistiendo y perdón si me veo repetitivo en esta parte, pero me parece que los libros de Wells, las lecturas de Wells, van, van en tono de advertencia. Van en tono de advertencia porque, por, bueno, justificado esto con el uso manipulado de la ciencia, así como el acceso desigual a ella. Eh, esto al tiempo nos ha dado aparente milagros genéticos, algunos reflejos tal vez de prosperidad y bienestar, pero en unos lados vemos eso y por el otro lado su contracara. Cierto es que siempre vamos a encontrar dos caras de la moneda, pero por un lado podemos ver prosperidad y la contracara a través de la manipulación o ese acceso desigual que planteaba de inicio, vemos ecocidios y genocidios en otro lado, como contraparte. Pues sí. En cierta parte sí, también estoy de acuerdo contigo. Sí pueden ser advertencias. Me quedo con esa idea. Me gustó. Pero, bueno, no pero, también te puedo decir que como obra literaria, La máquina del tiempo también se me hace un libro bastante interesante. De hecho, me voy a atrever a citar ya la parte final, el último capítulo, las últimas líneas, que a mí me gustan muchísimo. Y esto es cuando ya uno de los personajes, que no es el viajero del tiempo, está precisamente visitando su casa y el viajero del tiempo le dice, pues mira, ahí nos vemos, regreso al rato.
básicamente empieza con ese pre y comenta: pero empiezo a sospechar que tendré que esperar toda la vida. El viajero del tiempo desapareció hace 3 años y como todo el mundo sabe ya, nunca ha regresado. Me gusta esa fuerza de final. Me encanta. O sea, el cómo había planteado que había ido prácticamente en una tarde, había ido y regresado y había visto pues la diferencia de clases, como habíamos comentado, de los diferentes seres. Ya había visto el ocaso de la humanidad, el ocaso prácticamente de la Tierra, ¿no? Con seres... Bueno, él habla que él ya había avanzado millones. Si no mal recuerdo, eran 30 millones, hasta 30 millones de años avanzó. Y todo en una tarde, para que al final haga un último viaje y pues hasta el momento no regrese. Eso me gusta mucho. Sí, a mí me gusta la idea de pensar que encontró un sitio mejor en donde poder recalar, donde poder encontrarse y huir del ocaso. Eso es lo que nos gustaría escuchar, pero también cabe la posibilidad contraria. Sí, te da para todos lados. Pues mira, ya casi estamos cumpliendo el tiempo. Me voy a ver demasiado hábil para dar la conclusión específica del libro. La voy a citar también. Pero, para mí, el futuro se presenta todavía oscuro y vacío, como una gran incógnita iluminada, en algunos momentos esporádicos por los recuerdos de su historia. Para mí, también es un gran final. Y puede ser mi conclusión. Yo voy a utilizar otra vez a Villoro. Voy a decir lo siguiente. La modernidad somete al mundo y lo convierte en artefacto. Es el lenguaje de la poesía lo que puede restituir el significado intrínseco de las cosas. Esto es una invocación a la otra voz que entona Octavio Paz, porque el árbol no es el ingrediente de la mesa, requisito para la fabricación de una silla. El árbol habla, los pájaros también. Hasta pronto. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.